La subasta alcanzaba su punto culminante. Criadores y compradores observaban con atención cada ejemplar, evaluando su linaje, su fuerza y su temperamento. El sonido seco del martillo resonaba una y otra vez, cerrando ventas millonarias. Pero entonces, un silencio inesperado cayó sobre la sala. Un caballo negro emergió en el centro del escenario. Su presencia provocó de inmediato un desconcierto palpable. No era como los demás. Mientras los otros caballos mostraban porte y elegancia, él relinchaba con fiereza, golpeaba el suelo con sus cascos y mostraba los dientes a cualquiera que osara acercarse. Sus músculos esculpidos imponían respeto, pero en su mirada ardía un fuego indomable. El subastador, con un tono que intentaba mantener el entusiasmo, proclamó: «Aquí tienen un ejemplar extraordinario. Fuerte, ágil, una verdadera joya. ¿Quién da la primera oferta?». Sin embargo, la competencia feroz de minutos atrás se había esfumado. Los compradores intercambiaban miradas llenas de duda y escepticismo. Es un peligro. No vale la pena el riesgo. Un caballo tan agresivo nunca podrá ser domado. El precio inicial cayó en picada. Se redujo una vez. Luego otra. Pero nadie levantó la mano. El rechazo era evidente. El subastador estaba a punto de cerrar la subasta con un veredicto fatal cuando una voz inesperada irrumpió en el silencio. «Lo compro». El golpe del martillo quedó suspendido en el aire. Todas las miradas giraron al unísono en busca del temerario que había pronunciado aquellas palabras. Allí, entre la multitud, una joven de apariencia sencilla dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con determinación. Clara, con sus botas gastadas y su viejo sombrero de ala ancha, sostuvo la mirada de aquellos que la juzgaban con incredulidad. «¿Estás segura de esto, niña?», preguntó el subastador con una ceja arqueada. Ella asintió sin dudar. No era rica. No era una criadora renombrada. Pero en Tormenta veía algo que nadie más podía percibir. Donde los demás veían furia, ella descubrió miedo. Donde ellos veían un caso perdido, ella encontraba un alma herida. Las carcajadas resonaron entre los compradores. «Está desperdiciando su dinero. Ese caballo nunca será domado». Pero Clara ignoró los comentarios mordaces. Con manos firmes, entregó sus ahorros y tomó las riendas de Tormenta. El caballo reaccionó al instante, relinchó con fuerza, se encabritó y tiró del cuidador como si supiera que estaba siendo entregado a una extraña. A pesar de ello, Clara no retrocedió. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, el tiempo pareció detenerse. Tormenta resoplaba, los músculos tensos, pero no apartó la mirada. «Vamos a casa, Tormenta», susurró Clara, con un tono firme pero sereno. El viaje de regreso fue un desafío. El caballo luchaba contra las riendas, relinchaba y forcejeaba a cada paso. El cochero, un hombre curtido en años de experiencia, la miró a través del espejo y comentó con frialdad: «Sabes que te estás llevando un problema a casa, ¿verdad?». Clara no respondió. Solo observó a Tormenta, quien mantenía las orejas bajas y los ojos encendidos de alerta. No era solo un caballo rebelde. Estaba aterrado. Al llegar a la hacienda, enfrentaron el primer obstáculo: convencer a Tormenta de bajar del carro. Se resistió con furia, encabritándose ante el suelo desconocido. Pero Clara respiró hondo y probó algo distinto. No tiró de las riendas. No alzó la voz. Se acercó lentamente, extendió la mano y susurró: «Ahora estás a salvo». El caballo resopló inquieto, pero algo en su voz lo hizo dudar. Después de unos segundos de tensión, bajó por su propia voluntad. Los días siguientes fueron una lucha constante. Tormenta no permitía que nadie se acercara. Pateaba el suelo, se alejaba y hasta intentaba morder a quienes osaban forzar el contacto. Los trabajadores de la hacienda murmuraban entre ellos: «Esa chica terminará lastimada. Es un caso perdido. Debería venderlo antes de que sea demasiado tarde». Pero Clara no se rindió. Pasaba horas sentada cerca del establo sin intentar tocarlo, sin imponer su presencia. Solo permitió que él se acostumbrara a ella. Su paciencia desconcertaba a muchos, pero ella sabía que la confianza no se gana con fuerza, sino con tiempo. Hasta que, tras días de resistencia, sucedió lo inesperado. Cuando Clara entró en el establo aquella mañana,
Tormenta no retrocedió. Se quedó quieto, observándola con una tensión menos feroz en su cuerpo. Y entonces, por primera vez, aceptó la comida directamente de su mano. Un gesto pequeño. Casi insignificante. Pero en el arte de domar el alma de un caballo salvaje, aquel era el primer paso hacia algo grande. La noche cayó sobre la hacienda con un peso abrumador, y con ella, una tormenta rugiente se desató en el cielo. El viento aullaba con furia, sacudiendo los árboles, mientras los truenos partían la oscuridad con su estruendo. La lluvia golpeaba el techo del establo como un tambor de guerra, y los caballos, inquietos, se removían en sus establos. Sin embargo, ninguno estaba tan aterrado como Tormenta. Clara escuchó sus relinchos desesperados y corrió al establo. Encontró al majestuoso caballo negro golpeando las rejas con desesperación, sus ojos abiertos de par en par reflejaban puro pánico. Pateaba el suelo con violencia, resoplaba frenético y trataba de escapar como si estuviera reviviendo una pesadilla del pasado. «Tranquilo, estoy aquí», susurró Clara, acercándose con cautela. Pero Tormenta no la escuchaba. Estaba atrapado en su miedo, perdido en su tormento. Si continuaba así, acabaría lastimándose. Clara sabía que debía actuar, pero cualquier movimiento brusco solo empeoraría la situación. Entonces, tomó una decisión inesperada, en lugar de intentar sujetarlo o controlarlo, entró en el establo y se sentó en el suelo, en silencio. El tiempo pareció desacelerarse. Tormenta seguía relinchando y pisoteando con desesperación, pero pronto sus ojos se fijaron en los de Clara. Ella no mostraba miedo, no intentaba doblegarlo, simplemente estaba allí, a su lado, dándole su presencia, demostrándole que no lo abandonaría. Poco a poco, la respiración del caballo comenzó a calmarse. Sus músculos, antes tensos como cuerdas de arco, se fueron relajando. El pánico seguía presente, pero algo dentro de él cambió. Por primera vez, comprendió que no estaba solo. Entonces, ocurrió un milagro. Tormenta caminó hacia Clara y, con un gesto cargado de significado, bajó la cabeza junto a ella. El caballo que jamás había confiado en nadie finalmente dejaba caer sus barreras. Cuando la tormenta amainó, Clara se puso de pie lentamente. Tormenta no retrocedió. Al contrario, cuando ella salió del establo, él la siguió. Esa noche, nació una conexión verdadera. Pero ahora que Tormenta comenzaba a confiar, el verdadero desafío apenas empezaba, transformarlo en un campeón. El primer día de entrenamiento, Clara llevó a Tormenta al campo de prácticas. Él miraba todo con desconfianza, sus músculos rígidos como acero, listo para huir ante el menor indicio de peligro. Cuando Clara intentó colocarle la silla de montar, él se encabritó con fiereza, dejando claro su rechazo. «Está bien, sin prisa», murmuró ella, retrocediendo sin forzarlo. Durante los días siguientes, repitió el proceso con paciencia. Primero, dejaba que Tormenta olfateara la silla, sin tocarlo. Luego, la apoyaba levemente sobre su lomo antes de retirarla. Paso a paso, sin imposición, sin violencia. Hasta que, finalmente, él permitió que lo ensillaran sin resistencia. Pero aún quedaba otro obstáculo. No dejaba que nadie lo montara. Cada vez que sentía el peso de un jinete, entraba en pánico, intentaba derribar a Clara, como si temiera ser sometido. «No eres indomable, Tormenta, solo que aún no has aprendido a confiar completamente», susurró ella, tras otro intento fallido. Entonces, ideó una nueva estrategia. Durante días, caminó junto a él, sin intentar montarlo, demostrándole que estaban juntos en ese viaje. Hasta que, un día, sin previo aviso, Tormenta se detuvo, bajó la cabeza y flexionó sus patas delanteras. Era su forma de decir que estaba listo. El corazón de Clara latía con fuerza. Con suavidad, subió a su lomo. Él no se resistió, no se agitó. Simplemente se quedó quieto. Y entonces, cabalgaron juntos por primera vez. El viento golpeaba el rostro de Clara mientras avanzaban por el campo. Era como volar. Pero aquello era solo el inicio. Ahora, estaban listos para competir. Finalmente, llegó el gran día. Después de meses de entrenamiento, Clara decidió poner a prueba todo lo que habían logrado. Inscribió a Tormenta en un torneo local. No era una competencia cualquiera, era el evento donde solo los mejores se enfrentaban. Tan pronto como llegaron al torneo, las miradas de desprecio no tardaron en aparecer.
Los mismos criadores que una vez rechazaron a Tormenta en la subasta estaban allí, observándolo con incredulidad. «Ese es el caballo salvaje», susurró uno de los hombres con sorna. «Mira quién lo monta. ¿Acaso esa chica cree que puede competir contra nosotros?». Se burló otro, dejando escapar una risa despectiva. Clara escuchó cada palabra, pero su corazón no titubeó. No necesitaba demostrar nada con palabras. Volvió la mirada hacia Tormenta y en sus ojos oscuros encontró la misma determinación que ardía en su pecho. Estaban listos. La competencia era una prueba de salto y los obstáculos se alzaban en la arena como gigantes desafiantes. Uno a uno, los jinetes guiaban a sus caballos con destreza y elegancia. Cuando llamaron el nombre de Clara, el silencio se apoderó del público. Era la primera vez que veían a Tormenta en acción. Ella respiró hondo y acarició el cuello del caballo. «Solo nosotros dos, como siempre», susurró. Se dio la señal y Tormenta arrancó como un rayo. Se movía con una agilidad felina, ligero como el viento. El primer obstáculo se acercaba rápido. Clara sintió su corazón latir con fuerza, pero confió en él. Y entonces, Tormenta saltó. El público contuvo la respiración. No solo saltó. Voló. Uno a uno, los desafíos fueron superados. Cada movimiento era preciso, sincronizado, como si Clara y Tormenta fueran uno solo. Cuando cruzaron la meta, el silencio se convirtió en murmullos de asombro. Habían hecho un recorrido impecable. Pero, ¿sería suficiente para ganar? Los jueces anunciaron los resultados. El tercer puesto fue llamado al podio, luego el segundo. Clara cerró los ojos por un momento, esperando la decisión final. Y el campeón del torneo es Clara y Tormenta. El tiempo pareció congelarse. Los murmullos dieron paso a exclamaciones incrédulas. Ese caballo rechazado, despreciado, acababa de alzarse con la victoria. Clara sintió sus ojos humedecerse cuando miró a Tormenta. Lo habían logrado. Pero en medio de la celebración, una sombra oscureció el momento. Uno de los jinetes que quedó en segundo lugar se abrió paso entre la multitud, el ceño fruncido y los puños apretados. «Hiciste trampa», escupió con desprecio. «No hay manera de que un caballo como ese venza al mío». Clara sintió la ira arder en su pecho, pero antes de que pudiera responder, Tormenta dio un paso al frente. No relinchó, no se alzó en protesta. Simplemente fijó su mirada en el hombre con una serenidad imponente. En ese instante, no hacía falta decir nada. Tormenta lo había demostrado todo. Primero, un aplauso tímido se escuchó entre el público. Luego, otro. Y otro. Pronto, todo el estadio retumbaba con ovaciones. Clara y Tormenta no solo habían ganado una competencia. Habían roto prejuicios. Habían cambiado la historia. En medio del estruendo de aplausos, Clara alzó la vista y vio algo que hizo que su corazón latiera con más fuerza que nunca. En la tribuna, su abuelo estaba de pie. No decía nada, pero en su mirada había algo que nunca antes le había mostrado: orgullo. Clara bajó del podio y caminó hasta Tormenta, pasando una mano por su fuerte cuello. «Lo logramos», susurró. Tormenta inclinó la cabeza hacia ella, como si entendiera cada palabra. Ahora, la historia de Tormenta ya no era la de un caballo rechazado. Era la de un verdadero campeón. Y esto, apenas era el comienzo. Estaba allí, observando desde la distancia. Su rostro reflejaba frustración, pero en sus ojos brillaba algo más, una chispa de intriga. Clara lo vio y supo lo que tenía que hacer. Inspiró profundamente y, con pasos decididos, se acercó a él. Extendió la mano con firmeza y una sonrisa serena. «Gracias», dijo, mirándolo a los ojos. El hombre frunció el ceño, desconcertado. «¿Por qué me agradeces?» «Por dudar de mí», respondió Clara con calma. «Si no lo hubieras hecho, tal vez nunca habría tenido la certeza de lo que realmente soy capaz». Por un instante, él pareció sin palabras. Pero entonces, para sorpresa de Clara, le estrechó la mano. Sin arrogancia. Sin rencor. Solo un gesto sincero de reconocimiento. Porque, en el fondo, hasta él sabía que había sido testigo de algo extraordinario. Los días se convirtieron en meses, pero la historia de Clara y Tormenta jamás fue olvidada.
Aquel caballo que había sido rechazado se había convertido en un campeón, y la joven jinete, en una promesa del mundo ecuestre. Sin embargo, Clara sentía que aún tenía un asunto pendiente. Debía volver al lugar donde todo había comenzado. Así fue como, meses después del torneo, Clara y Tormenta regresaron a la subasta donde él había sido descartado. Pero esta vez, su llegada no pasó desapercibida. En cuanto pusieron un casco en la arena, los susurros se hicieron escuchar. Ya no eran risas burlonas, sino exclamaciones de asombro, respeto y, en algunos casos, arrepentimiento. El subastador, el mismo hombre que meses atrás intentó venderlo sin éxito, abrió los ojos con incredulidad. «Esto no puede ser», murmuró. Clara desmontó con gracia y se acercó a él. «¿Me recuerda?», preguntó con una leve sonrisa. El hombre asintió lentamente. «¿Recuerdo a este caballo? Pero no puedo creer que sea el mismo». Parecía, vaciló, buscando las palabras adecuadas, incontrolable. Clara acarició el cuello de Tormenta con suavidad. «Nunca fue incontrolable», dijo con convicción. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Los compradores que antes lo habían despreciado ahora lo miraban con admiración. Algunos, incluso, comenzaron a hacer ofertas por él. «Dígame, ¿cuánto quiere por su caballo?». Clara soltó una risa breve, pero firme. «No está en venta». «Nunca lo estuvo». Con una ligera señal, guió a Tormenta hacia la arena. El caballo alzó la cabeza con orgullo y comenzó a trotar con elegancia, como si supiera que todos los ojos estaban sobre él. Esta vez, no hubo silencio. No hubo incredulidad. Solo aplausos. El nombre de Tormenta pronto se convirtió en leyenda. Se escribieron artículos sobre él. Llegaron invitaciones a competiciones internacionales. Criadores experimentados hablaban del caballo que nadie quiso y que se volvió imbatible. Pero para Clara, la verdadera victoria no estaba en la fama. Lo que más le importaba era el vínculo que había construido con Tormenta. No solo le había enseñado a confiar en él. Él también le había enseñado algo valioso. Una tarde, mientras cabalgaban por el campo, Clara miró al horizonte y sonrió. Recordó cuántas veces habían dudado de ella. Cuántas veces le dijeron que no podría lograrlo. Si hubiera escuchado a esas voces, Tormenta jamás habría tenido una oportunidad. Y entonces lo comprendió. Esta historia no solo trataba de un caballo rechazado. Trataba de todas las veces que las personas son desacreditadas, etiquetadas como fracasos antes siquiera de tener la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Fue en ese instante cuando tomó una decisión: usaría su experiencia para ayudar a otros caballos rechazados. Crearía un refugio, un lugar donde los animales considerados indomables pudieran recuperar la confianza y encontrar un hogar. Si Tormenta pudo cambiar su destino, ¿cuántos otros también podrían? Y así, nació algo más grande que un título de campeona. Nació un propósito. El tiempo pasó y el nombre de Tormenta quedó grabado en la historia. No solo por los trofeos que ganó, sino porque se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que nadie debe ser descartado por parecer difícil o imposible. Y cada vez que Clara lo miraba, sabía que el verdadero trofeo no estaba en una estantería, sino en la confianza que habían construido juntos. Porque al final, la mayor victoria fue creer, cuando nadie más lo hizo.